Que Dios te bendiga de manera abundante. Soy Juan Emilio Morales Dávila y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te invito a que en esta hora te unas conmigo para mirar la Escritura, la Biblia. Voy a leer en Lucas capítulo 1, los versos 5 hasta el 23, con el objetivo de hablar de que Dios responde a las oraciones de los que son fieles, los que son justos y obedientes a los mandamientos del Señor. La palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 1, versos 5 al 23, dicen de la siguiente manera: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. En nuestros corazones siempre hay peticiones delante de Dios. Por lo menos los que reconocemos que Jehová Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, Dios el Todopoderoso, responde a las oraciones. Por eso es que nos encomendamos a Él, por eso recurrimos a su intervención en nuestras vidas, en nuestras necesidades y también en nuestros anhelos. En el tiempo en que Herodes el Grande
era rey de Judea. En los años 37 hasta los años 4 antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre llamado Zacarías estaba ejerciendo el ministerio sacerdotal. Los sacerdotes, que eran 24 grupos, ejercían sus ministerios por tiempos definidos, echados por la suerte. Era posible que durante el año, una semana en 2 veces al año, 2 ocasiones al año, les tocara el turno de ministrar, y en esta ocasión le tocó el turno para hacer la parte que correspondía a encender el incienso y a regar el incienso en el santuario. Así que Zacarías sale del lugar de su vivienda y se aloja en el templo, en el santuario. Allí, mientras estaba para ministrar, posiblemente estaba orando y pidiendo a Dios lo que por tantos años había pedido, que Dios le concediera un hijo. Su esposa Elizabeth, según reza en la Escritura, era estéril. En la Biblia encontramos a otras mujeres que fueron estériles y que Dios intervino e hizo milagros de manera tal que aún cuando había esa condición, y en algunas de ellas, como el caso de Sara o Sarai, esposa de Abraham, era no solamente estéril, sino que era muy anciana, Dios hizo el milagro y les concedió la bendición de tener hijos. Ese asunto de tener hijos, de vivir y habitar en familia, es una cosa maravillosa. Es por eso que todos, de alguna manera, anhelamos casarnos, tener hijos, tener familia y llegar a ser, como algunos lo han logrado ya, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente. Las familias, cuando se reúnen y en medio de esas familias hay el amor que les debe unir, son experiencias maravillosas. Los que viven solos por alguna razón y andando el tiempo, su familia de origen fue desapareciendo por causa de la muerte y finalmente queda uno o alguno. Por lo general son personas que viven con mucha tristeza y angustia y con muchos anhelos frustrados, habiendo deseado casarse y tener hijos. Y si son personas que se casaron y no pudieron lograr tener hijos, el anhelo permanece en el corazón. A veces tratan entonces a los que no son suyos como si fueran sus hijos. Inclusive aquellos que tenemos hijos, como mi caso, yo tengo 3 hijas maravillosas, adoptamos en nuestro corazón a otros que no son nuestros hijos de sangre, pero que los llegamos a amar de la misma manera que amamos a nuestros hijos que hemos engendrado. Así que ese milagro de ser familia, ese milagro de poder vivir en armonía con aquellos que son de nuestra sangre, es una cosa maravillosa. Lo anhelamos todos. Y en el caso de Zacarías, lo anhelaba y oraba por eso, constantemente. Había llegado el tiempo en que se había puesto viejo él y su esposa. Así que habían perdido toda esperanza de tener familia. Sin embargo, estaban actuando en una actitud de fe. Él continuaba orando, pidiendo a Dios que en su gracia y misericordia les concediera un hijo. Es posible que hiciera memoria de sus antepasados, como aquellos que estuvieron en la misma condición. Dios respondió de manera fiel a sus promesas y concedió la petición de sus corazones. Así que este hombre, a pesar de todo, seguía orando y pidiendo a Dios que interviniera. La Biblia dice claramente en este capítulo 1 de Lucas, en el verso 6 y en el verso 7, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo.
en el pueblo de Israel se consideraba que las personas que lograban tener hijos era porque tenían el favor y la bendición de Dios. Por el contrario, pensaban que aquellas personas, aquellas parejas que no lograban tener hijos, era porque en lugar de tener el favor de Dios, tenían el castigo de Dios. Esa era la interpretación que la gente le daba en ese tiempo. Y es posible que algunos hicieran lo que nosotros conocemos en este tiempo como el bullying. Algunos en su maldad les bromeaban, quién sabe, le decían palabrotas. En nuestro tiempo se usan algunos epítetos para describir a las personas que no pueden engendrar o procrear hijos. Y la burla siempre es mala, nunca es buena. Y eso lo que hace es añadir a la tristeza de ese matrimonio, de esa pareja que anhelando tener hijos no los tiene. La burla entonces viene a agravar la condición, a agravar su situación de necesidad. Así que Zacarías oraba y le pedía a Dios que les concediera un hijo, aún a pesar de que ya él estaba viejo y de que su esposa era estéril. Evidentemente estaban pidiendo milagros de Dios. Dios hace milagros en todo tiempo. Y yo quiero decirte en esta hora que si tú estás delante de Dios en una petición por alguna cosa, sea tener hijos, sea casarte, sea cual sea tu petición, hay unos requisitos en nuestra oración que deben considerarse de manera tal que Dios se agrade de nosotros y responda a nuestro clamor y a nuestras oraciones. Déjame decirte algunas. Lo primero que hay que hacer es andar irreprensible delante de Dios, como andaban Elizabeth y andaba Zacarías. Eran justos delante de Dios, habían sido justificados, no por los hombres, sino por Dios. Hay veces que delante de la gente tenemos una buena imagen, pero no delante de Dios. La gente no conoce las intimidades nuestras, pero Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. De hecho, la palabra afirma que antes que esté la palabra en nuestra lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce de nosotros todo. Así que es necesario no solamente creer en Él, sino serles fieles, andar en obediencia. La fe es importante en todo este proceso de relación con Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, lo primero que afirma en el verso 1 es que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando uno ora, es menester que ore con fe. La carta que escribe Santiago, también en el capítulo 1, afirma y dice que quien duda cuando ora, no espere recibir nada del Señor, y viene a ser como la onda del mar que va y que viene. De esa manera no se puede esperar que Dios responda a nuestra oración. Así que por un lado tiene que haber en nosotros obediencia, justicia, fidelidad a Dios, y por el otro lado hay que creer que Dios responde a la oración, que Dios es fiel y verdadero. Por otro lado, cuando pedimos delante de Dios, la Biblia dice, y Jesús nos los enseñó, diciendo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No podemos pedir en el nombre de Juan Emilio Morales Dávila Millito, como me dicen comúnmente. No podemos pedir en nombre de Cristian Miguel, o de Alicia, o de cualquiera otra persona. Nosotros no podemos ser intermediarios delante de Dios para que Dios responda a tu clamor, porque no es en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Así que un requisito para orar delante de Dios es pedir en el nombre de Jesús. Por otro lado, es menester que pidamos conforme a su voluntad. La Biblia es clara cuando afirma que si oramos delante de Dios y le pedimos, no solamente tenemos que tener fe, sino que debemos pedir conforme a su voluntad. La carta de Juan, la primera carta de Juan a la iglesia dice en el capítulo 5, los versos 14 y 15 de la siguiente manera:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que quiero afirmar con todo esto es que hay requisitos cuando oramos para que haya una respuesta de parte de Dios. Hay otros requisitos más, que tal vez en otro momento los podamos tocar, pero quiero continuar hablando acerca de Zacarías y de sus peticiones delante de Dios. Zacarías todavía no conocía a Jesús para que sirviera a Jesús como intermediario, como aquel en el nombre del cual podemos pedir delante de Dios. Pero siendo justo, siendo irreprensible, que lo que implica y lo que significa es que no tenía que ser reprendido por ninguna causa, porque vivía piamente, vivía en obediencia a Dios, vivía con un testimonio intachable, tanto él como su esposa Elizabeth. No son mucha la gente que conseguimos en tiempos antiguos y tampoco en este tiempo que sean de esa manera. Gente intachable. Pero sí los hay. Sí los hay. Y el anhelo de Dios es que todos seamos irreprensibles delante de Él. Que podamos andar en fidelidad y en obediencia. Y la Biblia afirma acerca de Zacarías y de Elizabeth. Algunas versiones dicen sobre ella Isabel. Dice la Biblia que eran justos delante de Dios, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero aunque estaban orando y pidiendo, todavía no había habido una respuesta a su oración. Sin embargo, en la noticia de Dios estaba esa petición. Mire, hay peticiones que Dios contesta inmediatamente, a veces al instante. Hay peticiones que se tardan un poco más. Hay peticiones que podrían tardarse algunos años. Pero la Biblia afirma y dice que fiel es el que prometió. Dios es fiel y verdadero. Y cuando dice que le pidamos y que Él va a responder, lo hará en su momento y conforme a su voluntad. De hecho, me llega a mi corazón algunos versos que afirman eso que acabo de decir. En Jeremías capítulo 33, verso 3, dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. El clamor a Dios siempre tiene respuesta, cuando uno lo hace según los requisitos que le mencioné y algunos otros que hay en la Biblia. También dice la Biblia, en este caso en el Nuevo Testamento, Jesús mismo hablando decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así lo afirma el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, los versos 7 en adelante. Cuando Lucas habla de este mismo pasaje en forma paralela, termina diciendo: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios responde a nuestras oraciones. Cabe entonces que nosotros respondamos a sus criterios y demandas, de manera tal que al con nosotros cumplir esos criterios y demandas, entonces las promesas de Dios con relación a nosotros y que están contenidas en la Biblia se hagan manifiestas, se hagan realidad en nuestra vida. Elizabeth y Zacarías eran justos delante de Dios, eran irreprensibles. Había situaciones, no tenían hijos porque ella era estéril. Ahora bien, la otra condición era que ambos eran de edad avanzada. Ya para Isabel, había pasado la costumbre de las mujeres, utilizando el lenguaje bíblico, ¿no? Ya no ovulaba, ya no había posibilidad natural de que concibiera y pudiera dar a luz. Llegó un momento en que, ejerciendo el ministerio sacerdotal, Zacarías sale del lugar de donde vivía
llega a la ciudad de Jerusalén, va al templo y allí por una semana estaría ejerciendo el ministerio, y en suerte le tocó ofrecer incienso delante de Dios. El incienso en la Biblia, aparte de que se usaba comúnmente para cosas cotidianas, se encendía como un olor fragante y representaba las oraciones de los santos, las oraciones de los justos. La Biblia utiliza esa imagen en muchas partes, y de hecho dice la Biblia que las oraciones de los justos suben a la presencia de Dios de la misma manera que el humo del incienso sube. Así que es interesante cómo esa relación entre ofrecer el incienso y hacer oraciones se estaba dando de manera simultánea en la vida de Zacarías. Dice la Biblia que cuando entró en el santuario para ofrecer el incienso, mientras eso pasaba, en la parte de afuera, en los atrios, el pueblo que se había reunido estaba orando, precisamente por ese simbolismo del incienso. A la hora de ofrecer el incienso, el pueblo aprovechaba la oportunidad para orar. Y Zacarías evidentemente también estaba orando. Dios tiene la capacidad de sorprendernos de muchas maneras. En este caso de Zacarías, dice la Biblia que se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. No es para menos. Regularmente la gente pinta por ahí los ángeles como bebés con alitas o como seres humanos con alas, ese tipo de imagen. Y regularmente los presentan frágiles, muy vulnerables. Sin embargo, cuando la Biblia habla de los seres angélicos que están delante de Dios y que le sirven constantemente y que le adoran de manera constante, una parte de la escritura allá en Isaías, en el capítulo 6, donde se ve la corte celestial en una visión que tiene el profeta, dice la Biblia que los ángeles volando alrededor del trono de Dios comunicaban y hablaban diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Una de las funciones que tienen los seres angélicos es adorar al Señor de manera constante. La otra cosa que hacen los seres angélicos es servir como mensajeros de Dios. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Se utiliza como un nombre, así que todo aquel que se llama ángel, su nombre significa mensajero. Ahora bien, los ángeles están no solamente delante de Dios, sino que cuando Dios les da una instrucción, una orden, inmediatamente la obedecen y salen a cumplirla. En este caso, un ángel del Señor, que en el verso 19 de este capítulo 1 de Lucas, él se presenta y dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Gabriel, que significa Dios es fortaleza. Estando en la presencia de Dios de manera constante, Dios le dio un encargo. Le dijo: sal y ve donde está Zacarías en el templo y allí dale una buena noticia. Miremos cuál fue esa buena noticia. El ángel le dijo de esta manera: Zacarías, en el cielo se conoce nuestro nombre, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Le está diciendo: tu oración, tu petición ha sido oída. Lo que estaba experimentando Zacarías no era otra cosa sino
la manifestación visible del mundo sobrenatural invisible. Nosotros somos partícipes del reino de Dios que se hace manifiesto en muchas ocasiones en forma visible. Hay muchos casos en la Escritura que se podrían citar para ver cómo el mundo sobrenatural invisible se deja ver, se hace manifiesto. De hecho, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice de esta manera: cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Por otro lado, dice precisamente cuando le escribe a la iglesia en Corinto: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Regularmente nosotros miramos las cosas desde el punto de vista puramente natural. No consideramos que en el mundo natural, en el mundo de nosotros los seres humanos, en el mundo visible, también actúa el reino de Dios invisible. Pero no solamente el reino de Dios, está el otro reino invisible que es el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el reino de la muerte. Ambos se contraponen, ambos luchan uno contra otro. Y Dios quiere sus seres angélicos que luchan con los seres angélicos caídos, los cuales conocemos como demonios, como diablos, como Satanás y sus secuaces, sus ejércitos, dice la Escritura. Ahora bien, en este punto tengo entonces que decir lo siguiente, que los seres angélicos no solamente son mensajeros, no solamente están adorando a Dios constantemente, sino también que son guerreros espirituales. La Biblia claramente habla de eso en muchas partes. En cualquier otra ocasión podemos tocar el tema de manera mucho más amplia. Pero en este caso, Gabriel recibe una orden de parte de Dios que le envía a Jerusalén, al templo, al lugar del templo donde está ofreciéndose el incienso, y allí estaba Zacarías haciendo lo que estaba acostumbrado por años. Sin embargo, ahora recibe una visión de Dios, pero el ángel se le apareció y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oiga bien, Dios oye la oración y responde de muchas maneras. En este caso envió un ángel. La experiencia de Zacarías fue de temor, de miedo, de sobrecogimiento. Les voy a decir por qué, según mi manera de pensar. Les dije hace un momento atrás que la gente pinta a los ángeles muy frágiles, inclusive en ocasiones hasta afeminados. Sin embargo, la Biblia, cuando habla de ellos, dice que son poderosos en fortaleza, que son imponentes, que irradian luz, que muchos de los personajes que aparecen en la Escritura, al verles, caían como muertos, como el caso de Daniel. Eso usted lo puede leer con calma luego en el capítulo 10 del libro de Daniel. La experiencia es sobrecogedora, así que no fue para menos en el caso de Zacarías que quedara absorto, que quedara con miedo, que quedara sobrecogido por el temor. Sin embargo, qué maravilloso es que cuando nosotros estamos asustados, cuando el miedo trata de dominarnos, siempre hay una buena noticia de parte de Dios. Y esa buena noticia comienza con: no temas. Dios no quiere que andemos en temor, sino que andemos en confianza, sabiendo que Él está con nosotros como poderoso gigante, que Él está atento a nuestro clamor, que Él responde a aquello que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Tanto que aun cuando no hayamos orado por aquello que anhelamos, la Biblia dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios es bueno, Dios es misericordioso y clemente. Dios escucha el clamor de aquellos que cumplen con sus requisitos y que orando esperan la respuesta de Dios. Le dijo: tendrá Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es maravilloso cuando Dios toma la iniciativa y a la criatura que va a llegar al mundo, Él mismo le pone nombre.
nosotros tenemos nuestra hija más pequeña. Y fue interesante cómo Dios nos dio su nombre. Faltando unos 4 días para que mi esposa la intervinieran en una cesárea, la tercera, me pregunta mi esposa cuando nos íbamos a acostar, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner a nuestra niña? Ya sabíamos que era niña. Y yo le dije, no sé, pero durante todo este día no he hecho otra cosa más que pensar en este nombre, Débora. Y ella me dijo, yo también. Justo al otro día recibimos una llamada suegra, que ya mora con el Señor. Ita, mi esposa, recibe la llamada y mi suegra me dice, mira, te dice, tú sabes que a mí no me gusta meterme en estas cosas, pero ya te falta poco para que recibas a tu criatura. ¿Qué nombre le van a poner? Mi esposa le dice, mami, no te preocupes, el viernes cuando vayan a hacer la cesárea, Juan va a decir cómo se va a llamar la niña. Ella volvió a decirle, tú sabes que a mí no me gusta meterme en estas cosas, pero ¿por qué no le ponen a esa niña Débora? Así que tuvo que afirmarle, ese es el nombre que va a tener. Al otro día, voy a buscar la correspondencia al correo. Nunca antes habíamos recibido una revista llamada Página Abierta y nunca después la volví a recibir. Y en esa revista, cuando la comencé a leer, había un artículo que hablaba y decía Débora en letras muy grandes y hacía una explicación completa de quién era Débora en la Biblia, todos sus atributos. Al próximo día, el día antes más bien de hacerle la cesárea, esa semana había que ir todos los días al ginecólogo, a la oficina. Cuando fuimos, la enfermera, que también es cristiana, señora Márquez, cuando estuvo atendiéndola en el proceso antes que el médico interviniera, le dice, bueno, Rosa, ahorita, ¿qué nombre le van a poner a la bebé? Mi esposa le dijo, el viernes, mañana, Juan va a decir cómo se va a llamar. Así que Márquez le dice, ¿y por qué ustedes no le ponen a esa niña Débora? Así que ella le dijo, pues sal al recibidor y dile a Juan ese nombre. Cuando Márquez viene donde mí, me dice, estuve hablando con Rosa, su esposa Ida, y le dije esto. Yo le dije, ese es el nombre que nuestra hija va a llevar. Tú eres la cuarta persona o forma en que Dios utiliza para confirmar el nombre que va a llevar nuestra hija. Comenzó a llorar, emocionada, porque esa inquietud que vino a su corazón, al compartirla con nosotros, le confirmamos que eso venía de parte de Dios. Dios interviene para poner nombres, y los nombres tienen significado. En el caso de Zacarías, recibe la buena noticia de que su esposa, Elizabeth, va a tener un hijo, y su nombre será Juan. Ese es mi nombre de pila, soy Juan Emilio. Significa ese nombre que Dios, el favor de Dios para esa persona. Dios da su favor o su gracia. Así que los nombres tienen significado. Y los significados en la mayoría, si no en todas las ocasiones, están relacionados íntimamente con la personalidad o con los beneficios o con las maldiciones que podría recibir esa persona. Por eso es importante entonces tomar en cuenta qué nombre le vamos a poner a nuestros hijos. Es bueno pedirle a Dios que intervenga. En este caso, Dios tomó la iniciativa y nos dio el nombre de nuestra hija. Llamará su nombre Juan. Y entonces dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan no venía al mundo para ser un niño común y corriente. Venía con el propósito de Dios. Juan sería profeta. Es el que comúnmente conocemos como Juan el Bautista. Y Juan iba a ser consagrado a Dios desde el vientre de su madre. En el hebreo se dice Nazir, que significa nazareo.
que significa ser puesto aparte y consagrado al Señor. Dios estaba separando a Juan, el hijo de Zacarías, y el hijo de Elizabeth, ambos viejos, ella estéril, haciendo un milagrote para que esta mujer pudiera concebir y para que este hombre pudiera engendrar, y sucediera el milagro de venir al mundo una criatura que sería significativa no solamente para la familia, sino para muchísima gente. Juan, conocido como Juan el Bautista. ¿Por qué dice el ángel que causará alegría no solamente a Elizabeth y a Zacarías, sino a muchísima gente? Porque este Juan vino como precursor de Cristo, vino como alguien anticipado para preparar el camino, de manera tal que el pueblo saliera de su actitud pecaminosa y comenzara a buscar a Dios de manera genuina. Así que este Juan, en su ministerio público posteriormente, estuvo predicando, llamando al arrepentimiento al pueblo, y la Biblia afirma que en su ministerio mucha gente salía de las diferentes ciudades y particularmente de las aldeas y de Jerusalén también en particular, para venir donde Juan al Jordán, y allí él les hablaba, les llamaba al arrepentimiento, y todos aquellos que respondían en actitud de arrepentimiento, dice la Escritura que en el Jordán se bautizaban confesando sus pecados. Así que el perdón de los pecados que se producía por esta acción del ministerio de Juan y la respuesta de la gente a su ministerio provocaba gozo, provocaba alegría a las personas que eran salvas, que eran perdonadas, pero también en el cielo, porque los pecadores que se arrepienten, Dios y sus ángeles se deleitan y se gozan. Así que se le dice a Zacarías que su hijo sería alguien grande, alguien reconocido, alguien que sería un instrumento en las manos de Dios y que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. De hecho, eso aconteció porque posterior a esta experiencia que narra Lucas, aparece la narrativa acerca de la anunciación del nacimiento de Jesucristo, cuando un ángel se le aparece a María y le habla acerca de que tendría un hijo y que este hijo sería el Salvador del mundo. Cuando todo esto acontece y posteriormente, ya estando embarazada, sale María a visitar a su parienta Elizabeth, la esposa de Zacarías, sale a las montañas. Cuando llega y se encuentran y se saludan, inmediatamente en esa experiencia de saludo, Jesús que está en el vientre de María y la unción de Dios a través de en el vientre de María, que Juan haría que muchos se volvieran al Señor, se convirtieran al Señor. Y así fue su ministerio público, que vendría con el poder de Elías. Ya en Malaquías, en el capítulo 4, los versos 5 y 6, se anunciaba y se profetizaba que antes que el Mesías, que el Cristo, se hiciera manifiesto para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, vendría un precursor, vendría Elías. En forma figurada se hablaba de ese que vendría como el profeta Elías, que ya había estado sobre la faz de la tierra. Así que vendría con el poder de Elías. Y así sucedió. Todo se cumplió como había sido profetizado. Cuando el ángel Gabriel le da la noticia a Zacarías, que está todavía posiblemente asustado, llegó a su corazón la incredulidad. Hay gente que ora por mucho tiempo pidiendo algo, y cuando de alguna manera comienza el proceso de una respuesta de Dios, entonces dudan. Les dije hace un tiempo atrás que el que duda es como la onda del mar, dice la Biblia, que va y que viene, y quien tal hace no espera recibir nada del Señor. Entonces,
cuando recibe la anunciación, Zacarías dudó. Y su duda se hizo manifiesta en la pregunta que le hace al ser angélico. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Es posible que él estuviera pensando: ¿esto es una visión o esto es una ilusión? ¿Esto será producto de alguna condición física o esto es una experiencia real? ¿En qué yo voy a conocer que eso que dices habrá de cumplirse? Estaba pidiendo una señal. Es interesante que en la Biblia hubo otras personas que pidieron señales a Dios, no por incredulidad, sino una forma de tener un indicador de la intervención de Dios, posiblemente del tiempo. Hay quienes le pusieron señales al Señor. Y el Señor lo tomó a bien y no hubo ningún tipo de reprensión o castigo. Sin embargo, como Dios conoce los corazones y ve que el corazón de Zacarías hubo la duda, hubo la incredulidad, hizo la pregunta, imprimió en el corazón del ser angélico darle una palabra, una declaración profética. Y él le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Y le dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mire, a veces, a pesar de nuestra duda, Dios cumple por su gracia y por su misericordia sus promesas. Pero cuando hay fe, eso facilita el proceso del cumplimiento de Dios, y en lugar de retrasarlo, se cumple en el tiempo que Dios ha designado. Dios sí le dio una señal a Zacarías. El ángel le dijo: vas a quedar mudo hasta que esto se cumpla. Inmediatamente no pudo proferir ninguna palabra. El pueblo estaba afuera esperando, dice la Biblia. El verso 21 dice: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que se demorase en el santuario. Miren cuál era el proceso, el protocolo de ofrecer el incienso. Entraba el que iba a ofrecer el incienso, entraba otro sacerdote con una copa de oro llena de carbones encendidos del altar, entraba otro sacerdote más para otras funciones en esa ceremonia, en ese rito. Y cuando entraban juntos hasta cierto lugar del templo, pero una de las personas, y en este caso le tocó a Zacarías ofrecer el incienso, entraba más allá en el santuario y en el altar de Dios allí ofrecía ese incienso. Así que estos se quedaban atrás y él continuaba adelante. Regularmente, el que entraba a ese lugar santísimo, a ese lugar detrás de la cortina donde estaba el arca del pacto y donde se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios mismo, acostumbraban a amarrar del tobillo a la persona con alguna soga por si ocurría algo dentro, la posibilidad de una manifestación de la gloria de Dios, y que la persona, por causa de eso y por causa de alguna condición que no agradaba a Dios, moría. Entonces nadie podía entrar y lo que hacían es que lo alaban, lo sacaban. Se extrañaban que Zacarías no saliera. Pero cuando salió, inmediatamente se dieron cuenta de que había tenido una visión. Dice la Biblia, el verso 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. La señal que el ángel dijo se estaba cumpliendo: quedarás mudo hasta que todo esto acontezca. El pueblo, cuando le ve hablar por señas, comprendieron que había tenido una visión.